El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de un apóstol y además evangelista. Recordemos que solo hay dos apóstoles y evangelistas. Uno es Mateo, el que hoy celebramos, también llamado Leví, y el otro es Juan, el que fue primer discípulo de Jesús junto a Andrés, o sea, el apóstol Juan. Y para nosotros es de esas fiestas donde celebramos siempre en el fondo lo mismo, que la Iglesia es apostólica y que se basa en el fundamento de la predicación apostólica. Esta predicación apostólica es la que nos dio los evangelios y es la predicación, es la tradición que nos lleva desde Cristo hasta nosotros. Por eso la Iglesia, aunque tiene su origen en Cristo, pero se basa en esta predicación donde se les llama así las columnas de la Iglesia, los apóstoles, y que nosotros hemos de predicar aquella misma predicación con diferentes formas si es necesario, pero sí con el mismo contenido que es la predicación de los apóstoles, que es en el fondo la predicación de Cristo. Y como dirá San Pablo, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso la esencia de la Iglesia no puede cambiar. La esencia de lo que enseñó Cristo es lo mismo siempre. Y lo es porque Él no es simplemente un hombre, sino verdadero Dios y verdadero hombre, Dios hecho hombre, donde nos muestra la verdad para nuestra salvación. Por eso ahí viene un problema teológico para muchos, que es, los dogmas y la moral. Las dogmas no pueden cambiar y la moral, en lo esencial, no puede cambiar. En lo accesorio sí. En aquello que son puras formas, la moral puede ir cambiando, pero en el que es el contenido fundamental, real, de lo que es la moral, esa moral es de siempre. Y es de siempre, o sea, es de Cristo, es la que Dios quiere para el hombre, es la que nos hace auténticos hombres. Cuando la gente piensa que la moral depende única y exclusivamente de las modas de los tiempos, quiere decir que es un inmoral, o sea, que no tiene una moral real, sino que es de aquellos que dicen, como decía Groucho Marx, no tengo unos principios, pero si quiere puede cambiarlos, si quiere tengo otros, ¿no? Con esa mentalidad es la mentalidad amoral o inmoral muchísimas veces. Para nosotros los apóstoles son el reflejo de lo que es Cristo y de lo que enseña a Cristo. Y por eso es importantísimo entender que estamos inseridos los cristianos en esta tradición apostólica que nos lleva directamente a Cristo. Y el Evangelio de hoy nos pone esta elección de Mateo, una lección que todos hemos visto tantas veces. Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Si uno solo supiese esto y no conociese cómo funciona el Evangelio, diría: qué raro, Jesús pasa por la calle, ve a un tipo, este no lo conoce de nada, dice que lo siga y el otro lo sigue. Seguramente no es lo que estoy diciendo, lo que dice el Evangelio.
sino que seguramente Jesús ya debía conocer, más que Jesús a Mateo, Mateo a Jesús. Ya debía haber ido a muchas de sus predicaciones, ya sabía quién era. Y llega el momento clave, donde Jesús va directo a él. Ya debía por dentro tener muchas cosas sobre Jesús, ya debía no solo saber, sino haber sido movido interiormente por la predicación de Jesús. Y llega el momento en que Jesús lo considera maduro para ser apóstol. ¿Cuál es el problema? Que era políticamente incorrecto, porque Mateo es un pecador público, es un publicano. Publicano y pecador público es lo mismo. Pecadora pública serían las prostitutas, pecadores públicos eran los cobradores de impuestos, que además el pueblo judío los consideraba, sobre todo los dirigentes, los consideraban como traidores a la patria, porque los impuestos, en un momento en que estaban bajo los romanos, eran considerados como una especie de, el cobrarlos como una especie de traición al mismo pueblo judío. Sin embargo, los judíos tenían muchas varas de medir. De ahí aquello que Jesús llama la hipocresía de aquellos fariseos. Y se ve también en el Evangelio de hoy. Se organiza una gran comida para Jesús, la organiza Mateo, la organiza en su casa, invita a los que son sus amigos, que la mayoría eran cobradores de impuestos como él, y dice, y otros pecadores. Y resulta que, y de ahí la hipocresía grande, los consideraban que Jesús era un gran pecador porque comía con publicanos y pecadores, y sin embargo ellos entran en la casa donde están comiendo, cuando en teoría los fariseos ni entraban en casas de pecadores para no contaminarse, pero cuando les interesa lo hacen. Recordemos cómo se hacían aquellas comidas que se hacían en la planta baja de las casas, en las casas de la gente bien, como ellos, como era Mateo, de gente con dinero. Tenía aquella planta baja grande que daba a la calle, las puertas cuando venían personajes importantes se abrían y podía entrar cualquiera, no a comer, pero sí a visitarlos. Era como una especie de situación en la que lo que importaba era hacerse ver, y la tradición era que cuando venía un personaje importante, puertas abiertas, cualquiera podía ver que se comía con gente importante. Una mentalidad que hoy no tenemos, así al menos, pero que en aquella época era normal allí en Israel, y lo vemos en muchísimas comidas que eran así, donde la gente entra, visita, saluda y después se va. Y vemos sin comer allí, solo comen los invitados por el jefe de la casa, por la cabeza de familia. Y llega el momento en que dice, se sentaron en casa de Mateo con Jesús, muchos publicanos, pecadores, con Jesús y sus discípulos. Y los fariseos al verlo porque entran para informarse, para ver de qué va, dicen a los discípulos, o sea, allí mismo, en la misma casa, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Eso era tanto como decir, ¿ves? Si Jesús come con estos es que es de estos. Nosotros los puros no comemos con publicanos y pecadores. ¿Qué se ha creído Jesús? Es una acusación como diciendo, bien, se hace el maestro, pero fíjate cómo es pecador como ellos. Y entonces Jesús nos da esta frase que tiene muchas interpretaciones. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a amar a los justos, sino a los pecadores. Como todos sabemos, aquí hay varias interpretaciones. Una que es indiscutible, la primera, que es, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. O sea, si he venido a salvar a los pecadores, tengo que estar con ellos. Y lo importante no es hacer sacrificios como hacían tantos y tantos, hacían los fariseos, sino lo importante es la misericordia, o sea, el amor de Dios,
para salvar a los pecadores. No simplemente para estar con los pecadores, sino para la salvación de ellos, que es lo que hace Jesús con Mateo. El problema está en la segunda frase. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y eso es una frase de difícil interpretación, porque aquí se puede adivinar como una especie de ironía que hay detrás, que vendría a ser: aquellos que se creen justos, ¿cómo los puedo salvar si no se pueden convertir, si ya se creen justos? Mientras que los pecadores, los que se saben pecadores, son aquellos que realmente pueden salvarse, aquellos que pueden cambiar, que pueden convertirse. Vosotros os creéis justos, vendría a decir a los fariseos, así que no tenéis posible salvación. Aquellos que ya se creen que están en la verdad y en el bien, pero que no lo están, ¿cómo se van a convertir? Porque Cristo es el único bien, la única salvación para todos los hombres.